Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aquelarre, su podcast de arte y chisma. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy feliz. ¿Sí, Carlita? No, pues sí, se te vio la felicidad. Bien, bien. Sí, bien feliz. No, es que estoy muy cansada, hemos hecho muchas cosas, muy productivas. Sí. Pero la verdad que los domingos antes era de que, ay, mañana es lunes. Pero ahora me acuesta que mañana es lunes. Lunes de Aquelarre. De Aquelarre, o sea, sí, bueno, el podcast de Junta. O sea, los lunes se han hecho muy chidos, muy productivos. Divertidos. Ajá. Bueno, y aparte de que estuvimos en la galería 10 de 10. Oh, sí. Sí. Inaugurada. Ahí estuvimos acompañando a Vero en su exposición junto con otros artistas. Sí, tuvimos exposición el sábado. Gracias por acompañarme, amiguitos de Aquelarre, las amo. Ay, la verdad. Porque juntas hacemos magia. Bueno, ¿y tú cómo estás, Luza? Yo muy bien, sí, muy bien. También yo sí descansé ayer, que fue domingo de Super Bowl. Ah, qué rico. Sí, descansé, pero Carlita pues se enfiestó, RP. Ah, ya sabes, oye, fue un fin de semana muy productivo en RP. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y tú mucha clase? Mucha clase, yo también acabo de terminar, la primera parte del taller intensivo en línea de retrato y bueno, aquí andamos ya dándole al podcast que es lo más divertido, el highlight de la semana. Oigan, no, ese taller está buenísimo, Vero. Yo lo tomé y si les gusta dibujar y todo esto, se los recomiendo. Está súper fregón, estén súper al pendiente. ¿Cuáles son tus redes, Vero, para que estén al pendiente? Vero González Fine Art en Insta, TikTok y Facebook. Ahí anuncias tus talleres, ¿verdad? Sí, ahí anuncio mis talleres. Sí, en la página de verogonzalez.com o verogonzalezatelier.com. Y el libro también que tienes. El libro también. Tengo un libro de composición, pero bueno, luego agregamos en el patrocinio todas las maravillas que hacemos. Porque también Carlita y Luza, ahí donde las ven, no platican mucho, pero wow, tienen un chorro de cosas que hacen, que son unas chingononas. Claro. Ya será mi podcast. Claro. Y bueno, prosigamos. Pues hoy vamos a platicar, me toca a mí dar el tema y vamos a hablar algo sobre las estafas en el arte. Y ha estado muy divertido estar investigando de eso porque de hecho se me ocurrió el tema porque había visto algunas noticias hace poco sobre eso, pero ya me adentro un poquito más en la cuestión y dices, wow, o sea, qué relajo, es toda una odisea, todo lo que corresponde a eso. Dices una gran estafa y yo me imagino al George Clooney. Sí, sí. Brad Pitt y sí, así, claro. Pero no. Julia Roberts invadida. Eso no me la imagino, ella ni pasa por mi cabeza. Mi mente invadida por Hollywood. Pues haz de cuenta que las historias que te voy a platicar hay unas que ni de Hollywood. ¿En serio? Sí, que si tú lo vieras dirías, ay, claro que no, ¿de dónde sacan esas cosas? Van a estar muy buenas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Para pues establecer más o menos un precedente, busqué en Google, no te acabes, ¿qué es una estafa? Una estafa es un delito que consiste en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño o con ánimo de lucro. O sea, pues verte la cara. Claro. y dañar, pues sobre todo eso, patrimonialmente. O sea, de billetes estamos hablando. Y pues es muy serio, por ejemplo, en el arte, porque mucha gente, ahí estás tú apoyando gran parte de tu patrimonio. Dices, yo tengo esta inversión en esta obra y pues nada, que esa obra no vale ni un peso, ¿no? Tómala. Ajá, entonces ahí se me hace como que muy fuerte. Y bueno, y también dices, ¿cómo es que pueden pasar este tipo de cosas? Es una organización tan tremenda, tan padre, que obviamente no es una persona que diga, voy a pintar este cuadro igual al que se te antoje, Van Gogh, no sé, Picasso, y voy a llegar y lo voy a vender. O sea, hay tanto intermediario de por medio
que realmente es muy difícil sacar como culpabilidades o responsabilidades de quién es el que realmente es el que está haciendo la mala intención, quién está teniendo la mala intención, ¿no? Y es muy común que se haga entre merchantes, merchantes pues son la gente que vende arte y que es el contacto a veces con las galerías o con los coleccionistas. Ah, como Carla. Como Carla. Bueno, Carla es más la galerista, yo creo. No, bueno, sí sería lo que quieras. Carla es lo que tú quieras, mi reina. Soy como Barbie, sé lo que quieres. Sí. Qué tonto. Y empecé a buscar un poquito de precedentes sobre las grandes, o sea, sobre estafas históricas. Hay una estafa de una persona en 1496. Hizo una estatua de mármol de un cupido durmiente. Fíjate, ya estamos hablando, o sea, estamos en 1496 y ya hay gente transando. Bueno, 1400. Bueno, siempre ha habido. Yo creo que siempre. Y está haciendo una escultura que trataba de imitar el arte antiguo romano. Entonces avejentó la obra y esa obra se la vendieron al cardenal Rafael Riario, que era sobrino nieto, porque no podía ser sobrino. Bueno, tal vez sí. Bueno, era sobrino nieto del Papa Sixto IV. O sea, aparte tenía buena influencia y todo. Y a él le encantaban las antigüedades romanas tempranas. O sea, era pues del periodo clásico, yo creo, por ahí. Y entonces este cardenal Riario, al poco tiempo, se enteró, bueno, tal vez pasaron unos pocos años, cuando se entera que su obra que él había comprado era una falsificación. Y se la regresó a quien se la había vendido. El merchante se llamaba Baldassarre de Milanese. Me encanta decir nombres en italiano. Sí, Milanese de Milanesa. Milaneso, sí. Ya me dio hambre. Sí. Mi hijo tiene una mascota cocodrilo y se llama Milaneso. Bueno, o sea, no es un no es real, es un peluche. Ajá. Y se llama Milaneso, entonces Lolo le vi cara de cocodrilo al señor. Baldassarre de Milanese. A Milanese no le preocupó que le regresaran la obra. Dijo, pues trae, pásamela. ¿Y saben por qué no le preocupó? Porque al rato le iba a volver a vender. Ajá, exactamente. Porque el artista que la había hecho ya había agarrado renombre. Entonces ya era muy conocido y ahora ya la podía vender con el nombre del artista original. O sea, ya diciendo que es actual. Ajá. Ok. Y ese artista se llamaba Miguel Ángel Buonarroti. No. Sí. Buonarroti en la estafa. Sí. Wow. Entonces, eran los 21 años, había hecho esta obra. Y ya ves que pues, cuando habíamos platicado de la historia de Miguel Ángel, pues él a los 15 ya estaba siendo entrenado como artista, ¿no? Ajá. Entonces, lo chistoso es de que, bueno, pues Milaneso, del Milanese, recibió la obra y después la vendió. Pero aparte, luego el cardenal, cuando descubren, la hizo Miguel Ángel y mira qué bonito y todo, pues ¿sabes qué? No me voy a enojar que me hayas hecho fraude. Y ya él después le encargó muchas obras a Miguel Ángel. Entonces, bueno, pues ahí salió muy bien parado. Y esa es una pequeña anécdota de una estafa. Wow. Otras, bueno, no sabemos la historia de Margaret Keane. No, yo no. ¿Viste la película de Big Eyes? No. Margaret Keane era una pintora estadounidense y ellos vivían en México, de hecho. Y ella era, como yo, súper introvertida, que no quería salir al mundo exterior. Y el esposo, que supuestamente también era pintor, decía, yo te vendo la obra. Y como la chava, o sea, ella tenía el apellido de casada, que era Keane, y ella firmaba Keane. Entonces el esposo decía que eran de él. Mira qué picudo. Sí. Y luego empezó a no darle todo, o sea, él se quedaba con el dinero, no le daba. Ay, sí he oído historias, ¿eh? Sí, sí, y digo, y es una historia larga que a lo mejor luego también ya la ponemos en alguno de los episodios, pero spoiler alert, pues la chava lo demanda, ¿no? Y al final está padrísimo. Sí, en el sí, juicio. sí,
porque precisamente se hace un juicio en donde se dice, a ver, demuéstrame quién es el vamos a poner a pintar a los dos, a ver realmente quién fue. Y ella en medio de la corte se pone a pintar, él también. Y bueno, él no pintó nada. Él sí, porque él empieza a decir de que es que me lastimé el brazo, es que cargué no sé qué y no lo puedo mover. Y empieza así como que a poner muchas trabas y ella callada pinta y pinta hasta que le sale. Ajá, y así es como ella gana esa demanda. ¿Cómo se llama la película? Big Eyes, Ojos Big Grandes. Y ella, bueno, ese es otro caso muy conocido. Ahí, pues era una estafa hacia el artista, pero pues al fin de cuentas se estaban ahí echándole una tranza. Sí. Y bueno, que siente este presidente ahí tantito, porque luego vamos a tocar de nuevo un poquito este tema. El esposo de ella se llamaba Walter y bueno, y pues Tim Burton fue el que hizo la película de Big Eyes, donde representa la historia de ellos, que fue en el 2014. Porque no la he visto, si yo soy muy fan de Tim Burton. No sé, la verdad es que yo tampoco la he visto, fíjate. ¿No? O sea, todo el mundo me ha platicado de qué se trata, pero no la he visto. Sí, Yo de hecho sí la mi vi. película favorita es Big Fish. Me encanta. Sí. Bueno, también les voy a platicar les voy a platicar de varias estafas. Uh-huh. Y existe una ya en 1752, que es un chico que se llamaba Thomas Chatterton, y él vivía en Bristol, en Gran Bretaña. Y cuando nació, su papá ya había fallecido como unos 10 años antes. No, no es cierto. ¿Cómo? No, era hijo póstumo de un maestro de escuela. Mi hámster corriendo. Y de una larga estirpe de sacristanes, lo que le permitió desde pequeño acceder a antiguos manuscritos y textos religiosos. Y ese niño, pues entre que, pues, como la mamá tenía que trabajar, no lo pelaba mucho la abuela que lo cuidaba y todo, ahí le decían entretente, y le encantaba la caligrafía medieval a ese chavo. Entonces veía los textos, le gustaba un chorro, y él, bueno, eventualmente fue estudiando y todo, pero eso era su super hit. O sea, le apasionaba. Ajá, entonces, tanto le gusta que empieza a hacer como escritos. A ver, es que me da mucha risa porque se inventa él un personaje. Estoy buscando aquí el nombre. Sí, se inventó un personaje, un monje llamado Thomas Rowley. Ahora, la pronunciación en británico. Thomas Rowley. Y entonces él empieza a hacer muchos poemas. Y un día, un doctor lo ve, por aquí tengo el nombre del doctor, un abogado, trabajaba para un abogado, pero un médico coleccionista de antigüedades llamado William Barrett ve los escritos que, o sea, el chavo llegó y se los vendió como originales porque le habían dicho, este señor vende antigüedades. Entonces le compra, se hace súper famoso el monje Rowley. Y todo el mundo quiere escritos de Rowley. Y no había carbono 14 para probar de que eran actuales. Así es. Wow. En entonces, este chavo, Thomas Chatterton, tenía 17 años y él empezaba a inventar que se encontraban los manuscritos en baúles, que tenía acceso a esos escritos de su familia, etcétera, y empezó a vender bastantísimo. Hasta que al fin después, escritores famosos, todo el mundo le compraba sus escritos como antigüedades. Bueno. Hasta que pues lo pescan. Mente de tiburón. Y entre que lo iban a meter a la cárcel y que le iban a hacer un juicio y que estaba así a sus jóvenes 17 años, ya tenía una enfermedad venérea, él no soportó todo ese estrés y se suicidó el 24 de agosto de 1770. ¿Pero y no cuántos pasó, años tenía? Pues aquí ya sería, no sé, a ver, déjame ver. O sea, ¿dijiste 17 o yo entendí algo mal? 21 tendría cuando. Bueno, o sea, ya a los 17 fue cuando le compraron el escrito, pero déjame ver, si nació en el 52, en el 72 ya tenía 18 años cuando se desmurió.
O Digo, sea, se ya desvivió. había hecho toda una empresa. Sí. Wow. Y ya hasta enfermedades Benelestrini. O sea, él sí vivió muy rápido. Sí, súper rapidísimo. Y bueno, pues no fue hasta un tiempo después que esas obras fueron descubiertas y ya se manejó como esto fue una estafa, sin embargo en sí es una obra de arte muy buena. Sí, en su tiempo fue una estafa, pero ahorita ya pues es un... Sí, y ya se conservan esas obras como obras de Thomas y ya, como quiere decir, se dice que era obra muy bonita y Pues se sí, conserva, ¿no? porque pues a lo mejor era un gran caligrafista, ¿no? Así es. Y aparte con estos misterios de que se desvivió. Ajá. Sí, de hecho, Claro, crea mucho morbosidad y una aura así súper. de hecho, décadas después se hizo una pintura de la escena donde él yace ya sin vida en su cama, envenenado, Órale. porque su historia se hizo tan romantizada. Claro. Que pues hasta cuadros inspiró y todo eso. Ahí en los show notes tendremos imágenes de este cuadro que les platico. El siguiente caso es el de otro chico de 12 años. ¡Hala! No, pues estamos bien tarde ya. Vamos mal. Muchachas, ya. Este es Vamos mal, un chico señora. italiano, se llamaba Alceo Docena, o Docena. ¿Otra vez? ¿Cómo? Alceo Docena. Ay, qué bonito. ¿Otra vez? Con el pepperoni. Con tan solo 12 años, este chico nació en 1878. Ya más para acá. Ajá, entonces estamos hablando que en los 1900 más o menos, no, en los 1890 aproximadamente, decidió abandonar sus estudios y se puso a pintar cartones. ¿Recuerdan los cartones que hacía Goya para hacer textiles, tapetes? Bueno, él le gusta tanto la pintura que se pone a hacer cartones, empieza a trabajar de eso y empieza a aprender a restaurar esculturas en un taller. Y ahí empieza él a hacer bustos, relieves y recrea mucho el estilo del siglo XV. Estamos hablando de obras de 300 años atrás. Y pues la gente lo empezó a conocer y dice, no, o sea, nos gusta mucho cómo trabaja este señor, este muchacho. Pues ese niño, casi. Ajá, y reproducía obras de Donatello, de Mino de Fiesole. Ay, qué talentoso, tan chiquito. Y de hecho, haz de cuenta que de repente también de una escultura, él se inspiraba y hacía un fresco y cosas así. El chavo se hizo muy talentoso y muy multidisciplinario. Ajá. Oye, innato, ¿no? Porque no... Pues me imagino que en el taller fue aprendiendo, pero pues sí, Pues ya lo trae, o sea... sí, le gusta, mientras simplemente pues te nosotros- gusta. Mientras nosotros estábamos en Clase, la secundaria haciendo clase, puras clase. tonterías. Viendo los Animaniacs. Sí, ellos estaban de que ya, este chavo ya estaba haciendo mucho arte. Yo Así viendo los es. Thundercats. Sí. Oh. Bueno, veías lo escultural de Leono. No sé. Cállate, Es que Pantro. es un chita- Ah, Pantro estaba bien fuerte. Y bueno, esta capacidad de este niño para recrear esas obras clásicas llamó la atención de dos anticuarios romanos, Alfredo Fasoli y Alfredo Palesi. Los dos Alfredos, como la pasta. Ay, qué rico. Y fíjate, ya en 1916, pues este chavo ya tendría que como 40 años. Y estos señores, Fasoli y Palesi, lo persuadieron que trabajara nada más para ellos. Dijo, tú ya no le des a nadie chamba, nosotros te vamos a vender, nosotros vamos a ser tus merchantes. El Y sueño de cualquier artista también. Sí, ¿no? Pues, tú mecenas, yo me encargo, tú dedícate a producir. A tu arte. Y entonces él, como está muy apurado porque su esposa estaba enferma y tenía que estar comprando medicinas, pues dice, pues ok, va. Y entonces él, realmente hasta eso, ni siquiera le pagaban gran cosa. Su salario era muy modesto, pero empezó a hacer muy buenas imitaciones. Y llegaban estos señores, los Alfredos, y le decían, hazme la imitación de tal obra. Y él hacía sabiendo que era una imitación y que se iba a vender como una imitación.
Pero luego resulta que estos señores empiezan a vender las obras en Europa, en Estados Unidos, y las venden como originales, como obras antiguas. O sea, los Alfredos eran los estafadores. Exactamente. Y aparte las vendían súper, súper carísimas. Y le daban su sueldito. Sí. Ay, qué feas personas. Exactamente. Y él le decía, no, hombre, pues es que no se están vendiendo también tus obras. Y le daban de poquito dinero, pobrecito. Y que, pues, obviamente sabiendo que eran imitaciones y así, ¿no? Entonces Docena, el chico el escultor, no regateaba, nunca les decía que le pagaran más y así. Y seguía trabajando incansablemente y trabajó para ellos 12 años. Para en ese entonces, sus réplicas ya estaban en los grandes museos de París, wow, de Berlín, de Londres, de Boston, de Nueva York. Y pues los expertos todavía decían, no, es que son joyas de la antigüedad, etcétera. Y ¿Ven engañados? Sí. Los expertos, o sea, imagínate. Así es. Y luego no es hasta 1928 que casualmente él estaba en Alemania y va descubriendo una de sus obras en un museo y que se exhibían como originales del Renacimiento. Y mientras tanto, en Nueva York, alguien también empezó a decir, esto está muy raro, no me parece como que normal. Entonces se empezaron a atar los cabos y todo va a dar con los Alfredos. Y entonces a Fasoli y a Palesi los procesan por estafa y son hallados culpables. A Docena se le declara inocente, se dice que pues él no era responsable de la estafa. Y Fasoli pues se murió antes de ser encarcelado porque pues le dio un infarto. Y el otro sí hizo su condena. Se habían embolsado alrededor de, bueno, para los años 1800, un aproximado de $2 millones. No, pues que eso es muchísimo más dinero ahorita. Sí. No, la verdad no busqué la referencia de pero... Qué grueso. Sí, se me hizo así muy, muy, muy bañado, pobrecito el Docena. Y bueno, ahora les voy a platicar la historia de Elmir de Hori, sí, que es húngaro. Y él, entre la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y los años 60, consiguió engañar a museos, galerías de arte, casas de subastas y coleccionistas privados de la mitad del mundo. Resulta que también gracias a sus marchantes, que uno era el egipcio Fernand Legros y el canadiense Rian Lazard, lograron vender más de 1,000 de sus excelentes falsificaciones de Picasso, Modigliani, Matisse, Chagall, Monet, Degas, Signac, Derain. Puro de las vanguardias. Exactamente, como si hubieran sido originales. Elmir de Hori fue tan prominente su capacidad de estafar que Orson Welles lo entrevistó para un documental. Wow. O sea, ya... ¿Cómo le hizo? No, pues, o sea, ya... No, o sea, le ha de haber preguntado cómo le hizo, cómo nos engañó. Ajá, el documental de Orson Welles se llamaba Con F de fraude. Bueno, F for fake. En español se llamaba Fraude, la gran mentira del arte. Que fue un documental que hizo en 1974. Él falleció, Elmir, falleció en el 76. Y él decía que él nunca pensó que él estuviera falsificando. ¿Cómo? Ay, cochita. Sí, ajá, o sea, no, o sea, los que echaron mentiras fueron los mercantes, yo no. O sea, yo nunca les aclaré que no eran. Ajá. Pecado de omisión. O sea, ellos interpretaron que eran originales. Pues lo que pasa es que, o sea, para tener esa mente de estafador, o sea, tú solo te vas autoconvenciendo, ¿no? Es como cuando echan una mentira que empiezas a creértela tú, o sea, hacerte... ¿Mitómano? Sí, o sea, ya es una enfermedad, güey. Sí, o sea, pero no puedes engañar tan así. Que él no se la creyera. O sea, es su defensa. Y vamos a ver esta defensa repetida en todos los siguientes casos. Ya la vimos en el anterior del chico del escultor, ¿no? Que dijo, no, pues yo no sabía. Y él efectivamente no había tenido ningún beneficio económico. Acá estos, pues sí, ya los ves que se están haciendo ricos. Sí. Y este señor, Elmir,
él, mientras estaba, ¿cómo se dice? Recobrando de unas heridas que había tenido después de la Segunda Guerra Mundial, él ya se va a París y ahí hizo un dibujo, según él, o sea, en su entrevista dice, a lo Picasso. Ah, no, bueno, aparte él con mucha autoestima y Sí, seguridad. ajá. Y él dice, y les voy a platicar, aquí les voy a leer lo que se supone. Dice, en primer lugar, yo trabajo mi propia pintura. Esto es algo que no siempre se tiene en cuenta, pero lo cierto es que a ella dedico mis mejores esfuerzos. Cuando no estoy en mi pintura, entonces sí. Entonces pinto con el estilo de algunos otros artistas, como Picasso, Modigliani o Matisse. Pero, ¿me comprendes? Toda esta historia es un poco compleja. Yo tengo el talento, quizá un poco diabólico, Bueno, de poder entrar en el alma de esos pintores. Porque insisto en que yo no copio, sino que trato de introducirme en el espíritu del artista que admiro. Ay, de medium. Y expresarme según sus propias maneras. Creo que no realizo ningún engaño, porque guardo siempre una cierta distancia. No quiero que se crea que esto es un Modigliani o un Matisse. Querría que se creyese que es algo mío y que en el momento de pintarlo yo estaba inspirado por Matisse o por Modigliani. O sea, muy de que, como cuando dices, voy a pintar con la técnica de Rembrandt. Pero pues él canalizando, según él, el artista. Sí. Y yo siento que aquí no encontré mucha información de qué obras eran las que hacía, pero mucho es que las obras realmente, o sea, no son réplicas. O sea, no copias Las señoritas de Aviñón de Picasso o así, sino que haces una obra inspirada en esa técnica y luego dices, salió este cuadro perdido. Lo encontramos. Lo encontramos, que no hay registros, pero el típico, un judío que huyó de la guerra lo tenía guardado En un sótano, en un sótano en Nueva York. Ajá, sí. Y entonces, y es que como pasó tanto, o sea, todo eso pasó, claro Fue que real. pues, te ibas. entonces ahí es donde O sea, empiezan las historias de que esta pieza estaba perdida, y luego empiezan, aparte, pues, yo me imagino que hubo mucha chamba de los mercantes que empezaban a meter documentos falsos, y mira, aquí yo tengo un registro de Y tal. la labia también que tenían los Claro. pelados. Qué grueso. Este señor, fíjate, o sea, ya después, o sea, lo pescan. O sea, ya lo descubren que se está ganando dinero, que está haciendo falsificaciones. Él se retira a Ibiza, ahí vive solo y se empieza a codear, o sea, se codeaba con Marilyn Monroe, con Rita Hayworth, con Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, o sea, pues con la crema y nata. la crema y nata de los 70s, allá era wow, ¿no? De los 60s, 70s. Y Pues le hubieses vendido su obra. de hecho, bueno, creo que de hecho sí alcanzó a venderle obra a artistas, así creyendo que era, no, corrección, todavía no lo descubrían, pero ya estaba conectándose con todas esas personas y les vendían obras como originales. Después hubo un empresario que era súper coleccionista de arte, Arthur Harold Meadows, y entonces él dudó de la autenticidad de las obras que él había adquirido. Nomás 44 cuadros. Compré esta colección, pero no, o sea, no me suena. No, imagínate luego que te digan, no es original. Yo, Sí, no, imagínate el coraje. Y ahí es donde efectivamente contrata peritos y se dice, no, pues amigo, date cuenta. Y entonces, pues no, resultaron falsos. Y ahí es donde empieza el escándalo de Elmire de Jory. Entonces él ya se retira un poquito de lo que es el mundo ese de la estafa. Él sigue produciendo, también a él no le pueden comprobar que él estaba consciente de las estafas que se estaban haciendo. Y entonces, pues queda inocente. Uh-huh. Y lo chistoso aquí es que lo entrevista un escritor para hacer la biografía de él, pero este escritor, que se llama Clifford Irving,
3 años más tarde también fue denunciado por engañar a la McGraw-Hill, a la editorial McGraw-Hill, fingiendo que poseía los derechos de la autobiografía de Howard Hughes, del multimillonario. ¡Lo estafaron también! Ajá, y este señor, Clifford Irwin, le estafó a la McGraw-Hill $100,000, que acabó devolviéndolos cuando salió de la cárcel. O sea, ese señor sí fue a la cárcel y todo. Elmir continuó disfrutando su vida muy feliz, sin embargo, pues no lo van pescando que es gay, y era delito ser gay. En Ibiza. En Ibiza. Entonces, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca lo juzgó por su conducta homosexual, porque antes se regulaba esa conducta por la ley de vagos y maleantes. A la madre. Resulta culpable. Se le empieza a arreglar una extradición para mandarlo a París, al Tribunal de París. Y él ahí fue donde ya le sacateó y decide también desvivirse. En el, ¿qué les decía yo? En el 76. O sea, era más delito Ser tu gay orientación sexual Que toda la lana que le dio. toda la gente que estafó. Qué Guau. Sí. Y luego ahí dices, o sea, ¿dónde, según qué leyes te juzgarán, no? O Ajá. sea, ¿dónde vendes la obra? Ha de ser como complicado, ¿no? Sí. ¿Dónde vendes la obra? O sea, ¿quién la adquirió? ¿En qué país? Y todo ha de ser complicado. Imagínate, sí, empezar a rastrear todo eso Y luego cada país tiene su ley, o su sea, ley y ay, todo. dónde hiciste la transacción y todo. Entonces, sí, se oye muy complicado. Sí. Yo alguna vez, bueno, hace muchos años cuando yo estaba estudiando la carrera, nos decían que en Italia era un relajo porque no había protección al diseño, a los derechos de autor o así. Entonces cualquiera te podía copiar un diseño y no tenías cómo defenderte. ¿Te acuerdas, Vero, que también cuando, porque pues eres diseñadora como yo, entonces que a nosotros nos decían los maestros que cuando tú no pudieras registrar una obra, te la enviaras por correo, tú mismo. Entonces quedaba el sello postal. Entonces con el sello postal ya podías tú demostrar que era tipo más antiguo que quien lo pudiera registrar después que tú. Ay, no sabía. Entonces, digo, claro, nunca he hecho algo así. No, pero aparte entran muchas dudas porque qué tal que si lo metiste en un sobre que ya tenías abierto con un sello postal anterior. Sí, bueno, O pues sea, no sé si sí o si no, pero era como una forma de protección en México, porque Sí. hay muchas historias, ¿verdad? De que o se inspiró o le copió, ¿no? Sí. Entonces, Sí. a nosotros nos decían eso los maestros. Pero Fíjate, no se me hubiera quién ocurrido sabe. eso. Sí. Pero sí, qué buena idea. Ahora ya grabas al de Amazon, al señor. Grabas el de Amazon. Con un pasas periódico del día. La captura de pantalla de tu publicación. Y todo. Lo subiste, o no sé. Sí. Pero no, pues hay que registrar obra, mejor. Hay Tomémonos que el tiempo. registrar. Y luego ahorita como gran controversia que hay, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Ay, ahorita ya lo que ves no lo crees. O sea, ya no sabes qué sí y qué no. Sí, qué difícil. Sí. O sea, aunque haya más pruebas, está como cada vez más difícil. Ay. El otro día yo vi un peladote así gigante, lo veía y no lo creía. No, no es cierto. No, sí, la verdad es muy fácil ahora todo ese tipo de fraudes que se pueden hacer. Me encantó, el que les voy a platicar. O sea, vienen 3 que a mí me encantaron mucho, que dices, wow, no manches, 3 o 4. Pero me dio mucha risa porque tiene que ver con los nazis y con un imitador de Vermeer. Vermeer, el artista Johannes Vermeer de Delft, el artista neerlandés. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos descubrió la colección privada de Hermann Göring. Hermann Göring era el segundo hombre más importante del Tercer Reich. O sea, era el pelado más pesado después de Hitler. Wow. Él era mariscal de las Fuerzas Armadas. Bien mal el señor. Jefezón. Jefe sasasazo. Mi jefe. Y él, o sea, Estados Unidos descubre que la colección privada de él
había reunido, que él en su colección privada había reunido gracias a los consejos de su marchante, porque aparte tenía su marchante de arte, Walter Andreas Hafer. Le había dicho que reuniera obra, le recomendaba compra esta, etcétera. Y tenía muchísima obra. Su obra él se la había adquirido tanto como con sus ingresos, pero también confiscando obras a los judíos, a ciudad que ocupaban, ciudad que les incautaban obra. O sea, porque aparte museos y así. Sí. Y bajo la cosa esta de que Hitler decía que un arte no era arte y otro sí. Ah, bueno, precisamente a eso voy. Él, fíjense, nada más en Francia, Hermann Göring, cuando se le hizo su juicio en el tribunal de Nuremberg por los crímenes de guerra, se probó que solamente en Francia saqueó tantas piezas que envió a Alemania, que utilizó 26,000 vagones de tren llenos de obras de arte. Ay, no. Imagínate, 26,000 vagones. Por eso para los otros era bien fácil decir, es que estaba perdida, pero si es original. Entre uno de los 26,000 vagones pues de Göring. Imagínate, no te pases. Entonces, él, igual que Hitler, hablaba del arte, ¿cómo se llamaba? El arte degenerado. Degenerado, Ajá, porque hicieron sus dos museos, ¿no? Sí, y que no le gustaba nada el arte de Klimt, ni de Gauguin, ni de Renoir, ni de Van Gogh. Todo eso para ellos era arte feo, degenerado. Sí. En cambio, le fascinaba Vermeer. Le encantaba Vermeer y por medio de un intermediario en 1943 compró un óleo atribuido a él, a Vermeer, que si recordamos es el que pintó La joven con el arte de perla. Ajá. Esta obra se titulaba Cristo y la adúltera y pagó en ese momento 1,650,000 florines neerlandeses, que busqué la equivalencia en pesos mexicanos de ahora y son 15,700,864 pesos con 21 centavos. Wow. ¿Vermeer es el que pintaba siempre con su ventana en su estudio? Ajá, la lechera, A mí también me gusta mucho. Sí, a mí también. Sí, wow. Sí. De hecho hay una canción que así como tipo rock, No One Paints Like Vermeer. Está muy padre, luego la subimos. Sí. Ok. Bueno, entonces imagínate lo que pagó nada más por esa pieza. Ajá. 1,650,000 florines neerlandeses, que fueron, que les dije, 15 millones 700,000 pesos. Cuando termina la guerra y los aliados liberan los Países Bajos y se empiezan a hacer investigaciones, pues se descubre que Göring, toda la obra que había sustraído. Entonces, es que me da mucha risa porque empiezan a decir qué mala onda, porque para esto Göring también, él era neerlandés. Entonces, los de los Países Bajos dicen, no manches, o sea, pues eras patriota, eras, porque no saqueaste, paisano, porque te llevaste toda esa obra. Y se empiezan a hacer investigaciones, y van a dar con un señor, un millonario que se llamaba Hans von Göring, y él confesó que él había vendido los cuadros a los nazis y que él los había adquirido en Italia. Entonces, o sea, le compraste a los fascistas y le vendiste a los nazis. No, pues, wow. Sí. Señor, mi respeto, o sea, se transó a los más malos de la época. Ya sé, imagínate. Entonces, pues empiezan a acusarlo de colaboracionista y durante, estuvo el tiempo que estuvo preso, porque estuvo preso varios meses, él acabó reconociendo que él había pintado el Cristo y entonces es que en como realidad transarte al narco, o sea, no manches, o sea, en la actualidad eso es valentía y no fregadera. Sin miedo al éxito, papá. Te pases. Entonces, pues él dice, o sea, es que yo me imagino que empezó a decir, okay, ¿cómo me va a ir peor? Como, o sea, ¿cuál sería peor mi sentencia? ¿Así como colaboracionista de nazis y de fascistas? ¿O como estafador de artes? No, pues jalo, ¿verdad? Cámara de gas, no te sabes.
Imagínate. Entonces se le hablan a expertos. Entonces él dice, no, es que yo no le compré artistas, o sea, yo los pinté. Claro que no, ¿cómo los pintaste tú? Sí, no, yo los Ay, pinté. ni sabes pintar. Ajá. Otra mentira más. Y entonces llaman a un experto, entre ellos Abraham Bridius, que digo, no sé por qué es tan relevante, pero pues resulta que él era un súper experto en asuntos de Vermeer. Ujú. Entonces hace un examen minucioso y valoran que son auténticos Vermeer. Y dicen, Nanes, tú no estás pintando, tú no pintaste eso, te los clavaste. Y aparte de que solo haces rueditas y palitos. O sea. Ajá. Y entonces pasa algo muy a lo Big Eyes. El tribunal pone a pintar a Miguel en ¿cómo se dice? En la corte, en el juicio. Entonces le dicen, si eres tan buen falsificador, pues date, ¿no? Píntanos un cuadro imitando a Vermeer delante del órgano judicial y que los peritos después van a valorar. Pues se puso a pintar el señor, hizo un retrato del niño Jesús hablando con los doctores, con todas las características de Vermeer y pues dijeron, wow. Okay. O sea, sí. Sí. O sea, sí o no, pues. No, pues, o sea, imagínate tú como experto del arte, haber dicho que sí es real y luego no. Híjole, así, a mí se me hace que eso debe ser lo peor que te pudiera pasar en esa carrera, es lo peor que te pudiera pasar en tu carrera, ¿no? Porque te distingues por ser... Copión. No, o sea, por ser experto y la gente te paga porque le digas sí, eso no es. Y luego ya que no confíe la gente en ti, se me hace súper fuerte. Claro, súper fuerte, pero es que estaba en esta encrucijada que dices. ¿Como Ajá. colaborador nazi o Ajá. como tranza? No, pues, tranza. Y entonces, bueno, pues, y aparte, o sea, el señor juntó, o sea, hizo los colores que utilizaba, utilizó pinceles especiales, hizo todo lo que debía de hacer para que fuera la copia perfecta, ¿no? Entonces, se admite que las había hecho este señor y incluso él da datos de que hay otras 5 obras que se están vendiendo como Vermeer que en realidad eran suyas. Sus manos fueron las modelos, las que él utilizó para pintar las de Jesús y tenía todo lo que tenía él a la mano lo utilizaba. Para los expertos pues fue muy difícil, imagínate tener que admitir ante la corte que ellos estaban mal. Claro. Y él sale de prisión, o sea, lo condenaron a estafa por 1 año nada más, en vez de aventarse todo por colaborador nazi. Sale, lo meten a la cárcel en 1947, se murió, después de haber entrado a la cárcel, se murió 1 mes después. Entonces, él no alcanzó a terminar su condena, se murió de un infarto estando en la cárcel y todavía existen dudas con la veracidad de sus cuadros, pero pues es muy, muy probable que sí él fue quien pintó esos cuadros. Aparte hay fotos de estos 2 últimos señores, hay fotos por ahí y entrevistas y todo eso. Se me hace padrísimo. Y luego dices, esa gente tan talentosa para hacer esas copias de Vermeer, ¿por qué no dedicaba su energía a hacer obra de ellos, verdad? Exacto. Qué cañón. Hay otra, tengo otras que no las tengo apuntadas aquí, pero escuché de ellas. Una es de un español que se llama Oswaldo Valeria. Hay una en Netflix un documental de él que se llama El falsificador. Y me puse a buscarlo y el señor, o sea, aparte tiene entrevistas, le hicieron una entrevista en Spotify y es todo un personaje. Y me da mucha risa porque él se puso también a falsificar obra y estuvo por 30 años vendiendo. O sea, le vendió a Madonna, le vendió a Ricky Martin. Sí. ¿El falsificador así se llama? Sí. Pues wow, este señor así se la... ¿Y cómo se la voló? ¿Mande? ¿Y cómo se lo cacharon? A él se lo cacharon precisamente una falla en un dibujo en algo. Fue como que en una obra, un experto
vio esa falla y ya lo pescaron. Y lo metieron también a juicio. Y de nuevo dice, yo no vendí, me vendieron las obras, entonces también sale como inocente. Y se pone a hacer un libro, y se pone a hacer, ya le hicieron documental. Y bueno, él sí, sexo, drogas y rock and roll, ese señor. O sea, era un despapalle. Mi amigo. Y empieza a vender obra. Ahorita él vive en Argentina. Y pues ahí anda muy a gusto. Y viviendo de sus millones y o sea, aparte de las regalías de sus libros, de sus entrevistas y todo. Les voy a poner el link Muy de la entrevista que le escandaloso. hacen. Sí. Es que me daba mucha risa escucharlo, o sea, Aquí está. Alestia, perdón. Alestia. Osvaldo Alestia. Y su papá se llamaba Salvador Alestia, también era un pintor, eran ahí de Barcelona y pues yo creo que aprendió mucho del papá, pero él empezó a reproducir obras falsas. Y lo mismo, Picasso, etcétera. Y me da mucha risa, porque igual que como decía Elmir, decía, no, yo me pongo a pintar y yo veo o siento lo que siente el artista Picasso, y entonces yo trato de reproducir, pero ustedes son los sonsos de que creen que esa obra es original. Claro, ya Yo está nunca firmo como dije, ellos, qué ajá. raro. Sí. También hay el caso de un chavo que enojado con el mundo, él estaba en Inglaterra, él estudiaba arte y nadie lo pelaba, entonces se enoja con el mundo porque, ay, ¿cómo pueden no querer mi arte? O sea, la Hitler. Ajá, sí. Y entonces él vivía con sus papás ya grandes. Y él se pone a hacer así en el ático de su casa o ahí en un cuartito, se pone a hacer obras tipo antiguas. Y dicen, mira, les debo ahorita les busco el nombre de este señor. Él de 37 años, entonces empiezan a decir, ok, voy a vender obra como si fuera real. Entonces empiezan a buscar, hacen todo el scam, porque buscan catálogos viejos de fotos borrosas que tuvieran información muy vaga, tipo jarrón romano, cosas así. Entonces él dice, mira, esto se ve así como un jarrón. Lo hacía, medio lo reproducía, lo avejentaba y mandaba a sus papás a venderlo. Su papá viejito. Llegaba su papá viejito en silla de ruedas. Ay, qué Y cabrón. dice, no, pues es que yo tengo que en la familia, que si un cliente, que si un conocido. Vendieron en millones de dólares, bueno, allá en libras. Hicieron estafas por millones de libras tremendas. Y en el 2017 los pescaron. Los pescaron porque vendieron a museos las obras. Y entonces, Imagínate. porque mucho era obra como egipcia. Entonces que las tablillas de arcilla, ese tipo de cosas, y te digo que las vendían así muy avejentadas, pero luego uno de los expertos empieza a leer lo que está escrito en escritura cuneiforme. Y ni era nada. Y no significa nada. Hay como cuando te ponen el tatuaje en japonés y que no sabes qué que es. a lo mejor dice otra cosa. Energía y de muerte. Ajá, sí, obvio. No. Y entonces Qué loco. ahí fue donde lo pescaron. Y empiezas a ver a quién se lo compraste, a este señor. Y ya los empiezan a investigar y nada. Y pues a los viejitos los metieron a la cárcel también. Ay. A toda la familia. Pues sí, porque también se beneficiaron. Sí, claro, pero Digo, pagaron sus medicinas y todo, pero se beneficiaron Pero, de... ¿qué y mente transaron. tan retorcida? O sea, como para, voy a decir esto, voy a engañar así, me voy a meter por aquí. Sí. O sea, qué cabrón. Traía mucho rencor, yo creo. Porque bueno, Pero según... rencoroso facturando. Sí. No, que otros nomás publicando en redes, ¿verdad? Que No, vas echando me pedradas. duele la cabeza. Y maldito hombre. Y que... Ay. Pero bueno. Sí. Sí. Fíjate, pues entonces en realidad es un resentimiento productivo, no tóxico, porque pues se puso a producir billete el señor, Sí, ¿no? cañón. Muy Facturemos. enojado. Facturemos Muy así. enojado facturando. Hay también historias de un museo que en lo que estaba haciendo la investigación lo vi y dije, ahorita regreso y ya no lo encontré, pero me dio mucha risa, porque era un museo de un artista en particular. También era europeo, también de países pequeños, es un país pequeño de Europa. Y hay bastantes pinturas de este señor, muchos paisajes, y ahí los tenía en el museo.
Y de repente llega alguien y dice, ¿de qué año es este cuadro? No, pues es de tal año. Dicen, no puede ser de ese año. Porque ni había este color o qué. No existe tal edificio. O sea, de que no existía tal edificio. Y entonces no puede ser, porque el pintor ya se había muerto cuando hicieron ese edificio. O sea, no había manera que lo hubiera pintado. Empieza la investigación y el museo se dio cuenta que la mitad de los cuadros eran falsificaciones. Oye, ¿qué onda con estos mitos también de que muchos museos, pero por protección tienen réplicas, ¿no? Ah, sí. Sí, pues porque todo lo que está pasando ahorita de que avientan la sopa y No, pero desde pintura. antes. No, O hay dos museos que tienen, por ejemplo, el urinario de Champ. Pues ni es el original, ¿verdad? Ajá. Y es de que fueron a la moza. No, pero bueno, y de sabes eso, que trataron de hacer las réplicas y ya no pudieron porque habían eliminado el molde original. Ajá. Tuvieron que hacer un molde nuevamente y entonces lo que a Duchamp le salió, ¿qué te gusta que cueste un urinario en la ferretería? Pues ahorita No sé. ¿qué? 1,000 pesos, pon tú. Sí, no tengo idea. No sé, no tengo 3,000. idea. Yo nunca he comprado uno. Pero digamos que si le costó 500 pesos o 1,000 pesos, Ajá. pues hacer una réplica les costó 100,000 pesos. Porque es hacer los moldes y todo. Entonces ahí fue donde se encareció su obra. encareció su obra. Qué cosa. Sí. Duchamp que enseñó a Peggy. Él le enseñó todo a Peggy Guggenheim. Sí. Ujú. Sí, él la educó en las vanguardias. Ancina es. Él decía que sí era y que no era. Y bueno, ya por último, tengo este caso que ha sido el más sonado. También hay películas sobre este caso. Y este se me hacía también Lista para buscar. muy padre. En 1995, una señora llega a la Galería Knoedler de Nueva York. Esta señora se llamaba Glafira Rosales. Me da mucha risa porque es una jirafa. Yo no sé de dónde sacó. Resulta que Glafira Rosales era mexicana, o es mexicana. Ah. Entonces, se me hace bien loco que tenga ese nombre. Quién sabe de dónde provendrá. Llega a la Galería Knoedler de Nueva York. Esta galería tiene más de 120 años, 160 años tenía esta galería trabajando como galería. Era súper prestigiosa y tenía, cállate, los clientes más importantes no nada más de Estados Unidos, internacionales, que gente que llegaba ahí y adquiría obra. Llega Glafira y la recibe Anna Friedman. Anna Friedman era la directora, 32 años como directora de la galería más prestigiosa de Nueva York. Era una mujer colmilludicísima, muy inteligente, con mucha experiencia en el arte, imagínate, ¿no? Y llega esta señora y le dice, tengo una pintura de Mark Rothko y la traigo aquí enrollada en un tubo. ¿La quieres ver? Pues la ve Friedman y le dice, no manches, está fregona, está con ganas. ¿Quién es el dueño? Y dice, no te puedo decir. El dueño quiere permanecer anónimo, pero yo soy su representante y yo estoy autorizada a hacer cualquier tipo de negociación. Ah, pues date, sí me gusta. Te lo compro. Mandan traer especialistas que dicen que sí es original y compran la pintura. Así hizo Rosales, Glafira hizo este mismo procedimiento con 60 piezas a la misma galería. Con esta obra, Knoedler, es que se me olvida el nombre de la galería porque está muy raro, no lo asocio con nada. Entonces, adquieren pintura, estas obras que le vendió Glafira a la galería, eran obras que pertenecían especialmente a artistas americanos, expresionistas, entre los años 50 y 60. Entre ellos pues estaba Rothko, Pollock, Bernard Newman, etc. Y resulta que todas estas piezas pues eran falsas, traían documentación falsa, y la galería durante 10 años estuvo vendiendo estas obras hasta alcanzar un total de $80 millones en ventas de obras. ¡Qué quemón! Sí. O sea, no manches. Y deja tú para los expertos que decían, sí, claro. Y esta historia la pueden ver en la película que se llama Made You Look, o Te hice ver, o Te hice voltear,
una historia real de arte falsificado, que la pueden ver en Netflix y está dirigida por Barry Abrech. Aquí lo chistoso es que tú puedes ver en el documental que entrevistan galeristas y artistas y merchantes, expertos, peritos, de todo. Y dicen, ¿cómo es posible que hayas engañado a tantas personas durante 10 años? Y aquí ya empieza a investigarse la historia y todo viene a parar con un pintor chino que se llama Pei Chen Qian, que él llegó muy joven, llegó a Estados Unidos para triunfar como él había aprendido a pintar en China. Y entonces llega a Nueva York para probar suerte como artista y no la hace. Se pone a dar clases de matemáticas en una escuela y vende su arte en la calle. Y un día llega un señor, un español. Oye, ¿qué onda con los españoles? Hay muchos españoles estafadores. O sea, no estoy diciendo que los españoles sean estafadores, sino que han salido en la historia No, digo, varias como personas. hay muchos artistas, también hay estafadores, ¿verdad? Sí, sí. No, pero, o sea, coincidió en tu investigación. Ajá. Coincidió mucho. Llega un día un señor que se llama José Carlos Bergantiños Díaz. Y este señor, pues, ahora sí que el don Bergantiños, le dice a Qian que si le puede hacer, dice, ¿podrías pintar como Pollock? Uy, pues cualquiera pinta como Pollock. O sea, bueno. ¿Cómo te explico? Sí. Entonces, sí, es que me da mucha risa porque yo creo que esa pregunta es la menos apropiada a preguntar porque todo el mundo te va a decir que sí, o sea. Enséñame, ¿cómo es? Ah, sí, claro. Sí. ¿O un miro? Para quien no sepa cómo pinta Pollock, pues es pura salpicadura de pintura, etcétera. Sí, en gran Pero como formato. fue el primero que se animó a hacer eso, pues por eso se hizo más Sí, famoso. Y aparte, grandísimas sus... Claro, obras. y empiezas a ver que tiene una cuestión de que es de los movimientos del cuerpo y que si los colores, o sea, él como que ya trae mucho bagaje para llegar a ese punto. Ajá. Pero bueno, pues obviamente le dice Qian a Bergantiños, le dice que sí, que él puede hacer obra y empieza a proveerle cuadros falsos. Y aquí empiezan a aplicar de nuevo la misma, de que no son imitaciones de obras originales, sino que son obras que nadie conocía y las van entregando. Lo van sacando a la luz. Entonces, está muy, muy curioso cómo esta señora Glafira, ella es novia o es pareja en ese entonces de Bergantiño, y entonces se empieza a hacer así la conexión. Yo creo que ya tenían como que muy bien estructurada la idea de cómo iban a hacer la estafa. Ah, porque resulta que este señor era estafador en España. O sea, él ya venía así como que con su experiencia, ¿no? Dice, déjame probar suerte en Estados Unidos. Entonces, él pues manda a la novia a que haga todas esas, ¿cómo se dice? Negociaciones. Uh-huh. Entonces, lo chistoso es que empiezan a llevarle, a proveer a la galería durante 10 años obras de diferentes artistas y todas las hacía Qian. O sea, el chino las hacía, el español era la mente maestra. Ajá. Y la mexicana las vendía. O sea, Sí. el más protegido era la mente maestra, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Cómo siempre? Sí, sí. Porque pues mandó a la novia, que no quede huella. Exactamente. Y entonces aquí empiezan a salir mil cosas porque de entrada, cuando se empezó a hacer la venta, pues le llamaron a expertos y los expertos dijeron que sí. O sea que, bueno, oficialmente los expertos dijeron que sí era obra original. Entonces tú empiezas a preguntarte, ¿qué onda ahí? Una mujer con 32 años de experiencia en el arte, no te la duermes por 10 años. O sea, empiezas a decir, ¿qué onda? Y luego resulta que también los pescan porque el coleccionista Domenico de Sole, que era, fíjate, era el presidente de la casa de Sotheby's, la casa de subastas de Sotheby's. Él había comprado un Rothko en $8 millones, que también dices, realmente era un precio muy barato por un cuadro de esos, porque no se le prendieron las antenas en ese momento. O sea, porque no dudó. Ajá, exactamente. Entonces empiezas a ver que como que ahí está bien turbia la cuestión. De todos están coludidos, de todo.
a fuerza alguien sabía. O sea, a lo mejor el experto no era tan experto o se hizo O de lo la pudiste vista engañar, gorda, o no sé. ajá. O se hizo la vista gorda. O sea, hay algo, a lo mejor hay alguien que recibía dinero en esa cadena. Ajá. Sí, claro. Y entonces, pues ahí se empieza toda esta historia, luego hay una pareja no dicen el nombre, o al menos yo no lo encontré, pero era de diseñadores textiles, creo, algo así, me imagino que eran modistas, que habían comprado obras y luego ellos fueron los que dijeron, se me hace que no es original, y ahí es donde se empieza, donde ellos demandan. Dicen, esta obra no es original, y luego sale el de Sotheby's, caray, qué casualidad que la mía tampoco. Y ya empieza y se hace el despapalle. A Anne Friedman, la directora de la galería, obviamente la corren. En 2011 recibe una demanda la galería, y la galería que había soportado 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, pues también los conflictos de Vietnam, a Trump. Claro, Irak, bueno, no, en eso andaba todavía ahí. Pues tuvo que cerrar porque no pudo con el desprestigio. Qian es declarado inocente. Bergantino también, no sé si Bergantino es declarado inocente o no, pero la única persona que va a la cárcel es Rosales, la novia. a la que aventó por delante. Ajá, claro. Y es que yo creo que esa es la única que realmente puedes pescar con las manos en la masa. ¿Sí? Es decir, tú agarraste el dinero por esta obra. No sabemos si engañaste al otro, o sea, y esa es la única como que... Sí, porque es como cuando hay testigos, pero, o sea, era igual de tranza que tú. Ajá. O sea, ¿a quién le vamos a creer? Ajá. Se empieza a poner complicado, ¿no? Sí. Sí. Oye, bueno, ¿y a los especialistas? O sea... Pues de nuevo, la vergüenza de haberse quemado. Sí, o sea, como pero no es como inexpertos. que, a ver, ¿te pagaron a ti para decir que sí era original o no? O sea, Tú vas a decir que no, hombre. pues sí, pero Ajá. quedas como pendejo. O sea, Pues sí, pero a lo mejor te sale más caro Sí, no, admitir obviamente. la culpa Pero que ups. Cárcel o de que, ay, no, pues no. sí, porque pues también empiezas a perder tu trabajo. O sea, porque, a ver, pues tú dijiste que sí era original, súper seguro, y resulta que no, entonces yo ya no voy a confiar en ti. Pero O menos sea, vas a confiar si sabes que mentiste por dinero. Sí, no, claro, pero pues, Se le pudo está ir. bien complicado, ¿no? Pues O sea, se le pudo, o sea, puedes decir, se me fue. Ay. Es que se me hace que Pero en tantas- es lo menos dañino. No, claro, Sí. o sea, y ahí es donde dices, ¿qué Pero- onda con esto? Pero ¿no? bueno, pues ya con billetes ya te puedes dedicar a otra cosa. sí, pues sí, pero qué gacho porque pues es lo que a ti te gusta hacer. Oigan, y luego pues yo empecé a buscar a googlear a Qian. El chino. Ajá. Uy, qué bruto. Viene una obra, Las Meninas por Qian, la abrí. Es impresionante. Impresionante la réplica, bien fregona. Y es que hace poquito, aparte. Sí, y coincidió, aparte, él pintaba en su garage. Y que dices, o sea, ¿en qué momento en el espacio? O sea, no que en tenía este su espacio taller. tan pequeño Ajá. puedes hacer maravillas. Sí, claro. Pero muy a propósito me tocó ver en la mañana el video del Museo del Prado de una persona que está haciendo la réplica de un Rubens que tienen ahí para hacer el video de cómo se hacía. Y dices, pues este señor hizo lo mismo. Que por ejemplo el otro, Osvaldo, él decía, es que yo no voy a replicar a Da Vinci, porque tendría que hacer todos los materiales, si no, o sea... Qué flojera. Ajá, replico a los actuales porque es más fácil entrar en su mente, según él. En trance. Pero bueno, estas fueron algunas historias, otras, o algunas de hecho no muy completas como me hubiera gustado, pero muchísimo material de historias de estafas del arte. Me y encantó, que me encantó. Me encantó porque es de muchas épocas. O sea, Sí. llegaste hasta la actual. Pues desde 1400, o sea, Ajá. imagínate. No, pues desde antes, o sea, había. No, sí, pero digo, la registrada así como que... Sí. Me encantó la del Cupido. Sí. Ay, sí. Qué cosa. Oye, imagínate qué fregón que primero haces copias y luego después sale más cara tu obra que la copia. Sí, ¿Qué? o sea, lo que está mal es la mentira, pero a todos nos gusta replicar
a los grandes, ¿no? Claro. El chiste es que no hagas un fraude con eso. El chiste es que no andes diciendo que es de original del Ajá. que no es original. Original de Lusa Science. Ajá. No, yo nunca podría reproducir esas flores tan bonitas. No, Imposible. no, te quedan mejor. No, Seguro. nunca en la vida. Pero bueno, pues chicas, muchas gracias por escuchar, por su paciencia. Siento que estuvo de nuevo un poco larguito, pero estuvo bueno el chal. Sí, Claro. es que, digo, la verdad que yo sí en las estafas estaba totalmente en blanco. Sí. Qué padre. Ya te hubiéramos aprovechado y lo hubiéramos estafado antes de que se dieran Sí. cuenta. Claro. Pero Pues muchas gracias chicas. Luza, platícanos de tus proyectos y de tus redes. bueno, me pueden encontrar en Instagram en @lusa.science.art y ahí pues no publico tanto como debiera, pero ahí lo que va saliendo lo voy poniendo para que chequen las actividades que vamos teniendo. Sí. Muy Carlita. Pues en Instagram estoy como carlacarreola.art. Tengo también TikTok, pero no me acuerdo cómo es. Es que lo acabo de abrir hace poquito y no me lo sé. Y pues de proyectos, pues pintar y pintar, porque necesitamos vender y vender. Sí, se viene un proyecto muy bonito de parte del colectivo de Contagiemos Arte y que están haciendo una lotería con arte moderno y Carla y Luza están haciendo obra bien bonita. Bueno, Luza está haciendo Su corazón. su corazón El y corazón. cuando lo subas a redes, híjole, qué bonito. Yo creo que para cuando salga este podcast ya estará en redes. Ojalá. Pues ya tiene, ¿qué? En teoría debe de estar. Así es. ¿Y tú cuál vas a hacer? La maceta. La maceta. La también, maceta sí es cierto. con un gato negro por ahí. Bueno, pues estén pendientes de las obras de Carly de Luza, que aparte de esas obras, una vez que se utilicen las imágenes para la lotería que va a estar a la venta, las obras también van a estar disponibles por si quieren arte prestigioso y original Ajá. Oye, de artistas muy fregones. Digan no a las estafas. Digan no a las estafas, compren a los artistas que aún viven. Sí. Oye, Silvia, mi hermana, va a hacer el cantarito y está sacando su artista que lleva adentro. En serio. Andaba Ay, qué bonito. muy despincelada Y ahora pinta como pro. y ahora pinta como pro. Eso, Ay, qué mira, bonito. ya estoy viendo tu TikTok, es Carla Flores Carreo. Bueno, pues entonces ya la podemos encontrar en Carla Flores Carreo, a Luza en Luza Science Art. Y yo soy Vero González y me pueden encontrar como Vero González Fine Art. Muchas gracias, amigas, las quiero mucho y gracias por escucharnos a todos. Hasta luego. Bye bye. Adiós. Oye, qué interesante. Quiero Oye, estafar. sí.